Listo, señores, vamos a pasar a la lista. Barca Gómez. Presente, profesor. Gracias. Araya. Presente, profesor. Argüello Vargas. Bonilla Chacón Fabricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla Chacón José Fabián. Presente, profe. Gracias. Castro Hernández. Presente, profe. Gracias. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. De León Fallas. Presente, profe. Gracias. González Valle. Presente. Gracias. Herrera Salazar. Yayes Canales. Está Miranda Quesada. Presente, profe. Gracias. Molina Arias. Molina Arias. Navarrete Gaitán. Presente, me copia. Gracias. Salas Casasola. Salas Casasola. Serrano Fernández. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado. Presente, profe. Gracias. Torres Chavarría. Presente. Gracias. Vargas García. Vázquez Anchía. Presente, profe. Gracias. Zamora Guillén. Presente, profe. Gracias. Ok. Listos. Profesor, Salas Casasola. Salas Casasola, ya lo había llamado. Salas Casasola. Ya lo había puesto Profe, ausente, no me contestó. Profe, Molina Arias, Kendall. Molina. Sí, correcto, Molina. También. Gracias. ¿Qué más me quedó por ahí? Herrera Salazar. Ah, ok. Perfecto. Continuamos entonces y empezamos a ver cálculo eléctrico. Un segundito. Esto por acá. El cálculo eléctrico, como estamos viendo en las imágenes en la pantalla en este momento, tenemos un triangulito donde tenemos tres símbolos: el símbolo de voltaje, el símbolo de resistencia y el símbolo de intensidad. Esto ya nosotros sabemos que se llaman magnitudes. Son las tres magnitudes de la ley de Ohm, del triángulo de la ley de Ohm: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje tiene una unidad de medida, que es el volt. La intensidad, su unidad de medida, es el amperio. Y la resistencia, su unidad de medida, es el ohm. Para el voltaje, lo identificamos con la letra V. En algunos textos aparece la letra U o la letra E, pero acá en América siempre utilizamos la letra V, por aquello que en algún material didáctico vean que aparece la U o la E. La intensidad lo vamos a identificar con la letra I,
y la resistencia con la letra R. Y en los ohmios lo identificamos con el símbolo de omega. Y en el caso de la intensidad, los amperios con la letra A. Entonces, esto es para hacer como un pequeño resumen de las tres magnitudes básicas que vamos a trabajar. ¿Existen más magnitudes? Sí, hay más magnitudes en el campo de la electricidad, pero para el análisis de circuitos que vamos a trabajar ahora, vamos a estar trabajando primero con estas tres magnitudes. Y luego vamos a tener una magnitud adicional que es la potencia eléctrica, que la nombramos o la identificamos como una magnitud que está presente en los dispositivos o cargas o los receptores. O sea, que el dispositivo carga o receptor me va a aportar a mi sistema una resistencia, pero también me va a estar aportando una potencia. Esa potencia, su unidad de medida es el watt y lo identificamos con la letra W. Y en muchos textos también van a ver que aparece la letra E. Cualquiera de los dos que utilicemos está correcto. Y de ahí se deriva también el cuadro de potencia eléctrica que vamos a ver más allá. Pero iniciamos con la ley de Ohm para ir repasando algunas cositas que ya conocemos, que hemos hablado, pero que vamos a retomar. Entonces, el físico alemán, que se llamaba Georg Siemens Ohm, fue el primero que demostró experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Cuando vimos toda la teoría de cómo se generaba la electricidad a nivel subatómico, vimos que la electricidad lo que hacemos es darle un impulso a los electrones para sacarlos de su órbita y generar todo ese flujo de electrones. Pero que dependiendo del material que esté compuesto, el elemento que vamos a energizar, así va a ser su resistencia. O sea, que si tiene su composición atómica, tiene muchas órbitas y tiene muchos electrones, va a tener mayor facilidad para transportar energía. Si tiene menos órbitas y menos electrones, va a tener mayor resistencia para transportar energía. Y entonces, a partir de ahí, nosotros definimos que existen materiales que son conductores, son buenos conductores, y materiales que son aislantes. El buen conductor ofrece poca resistencia. El mal conductor ofrece mucha resistencia a ese flujo de electrones. Entonces, esto es la relación que existe entre si un material es un buen conductor o si un material es mal conductor, o sea que es un aislante, más bien se comporta como un aislante. No es que no pueda conducir electricidad, sí la va a poder conducir, pero ocuparíamos muchísima más potencia para hacer que ese material conduzca electricidad y también no sería un material eficiente. Por eso aprovechamos esas características de mucha resistencia para generar un material aislante y utilizarlo más bien como un aislante a la electricidad. De ahí sale esa relación entre un buen conductor y la resistencia. ¿Qué descubrió este señor Ohm? Descubrió que la corriente a través de un metal, que atraviesa a través de un metal, era directamente proporcional al voltaje o a la diferencia de potencial. Ya habíamos dicho que el voltaje lo podemos llamar también diferencia de potencial o lo llamamos también como tensión eléctrica. Entonces, él descubrió que la corriente es directamente proporcional al metal, al potencial, a la diferencia de potencial en ese metal. Y este descubrimiento que hizo el señor Ohm, lo que hizo fue conducirlo a la idea de la resistencia en los circuitos, o sea, que todos los circuitos nos van a aportar una resistencia. Cualquier elemento que nosotros instalemos a un circuito eléctrico nos va a aportar resistencia, incluso
los conductores, que son los que se encargan de unir todos los eléctricos. Entonces, en nuestros circuitos eléctricos, sea por pequeño que sea, o sea muy extenso, siempre vamos a tener una fuente de alimentación. Vamos a tener un dispositivo o carga, o muchos dispositivos o carga, y vamos a tener conductores para unir esos eléctricos. Entonces, todos los dispositivos, todo lo que nosotros conectemos, nos va a aportar una resistencia a nuestro sistema. Sea lo que sea, siempre va a tener una resistencia presente. Y eso tenemos que tenerlo suficientemente claro. Entonces, el primero lo que hizo fue definir matemáticamente estas tres magnitudes principales que ya nosotros habíamos nombrado al inicio. La magnitud de diferencia de potencial o voltaje o tensión eléctrica, la resistencia que la aportan los dispositivos, los receptores o la carga, la diferencia de potencial la aporta la fuente, y la corriente o intensidad que va a estar presente en ese circuito. O sea que la teoría del señor Ohm es precisamente que si yo tengo una diferencia de potencial, voy a tener necesariamente una corriente eléctrica. Entonces, veámoslo aquí con un pequeñito circuito básico, que es el que nosotros trabajamos. Si yo tengo acá mi circuito básico, aquí que yo tengo aquí mis 120 voltios, mi circuito básico, ya lo conocíamos, y ahora en mi circuito básico yo voy a eliminar el interruptor, porque ya no me urge tener un interruptor ahí. Pues vamos a eliminar el interruptor desde ahora. Todos los circuitos que vamos a trabajar ya no van a tener presente ese interruptor, porque ya sabemos que mi circuito va a estar siempre cerrado para poder medir magnitudes. Así lo voy a hacer rápidamente. Pues acá, en este punto, yo tengo la fuente, y acá en este otro punto yo tengo la carga, y estos son mis conductores. O sea, mi conductor se encarga de unir los elementos, o sea, en este caso la fuente con la carga. Para efectos de análisis de circuitos de este tipo, nosotros vamos a asumir que el conductor no nos aporta ninguna resistencia, pero ya dijimos anteriormente que todos los materiales nos van a aportar una resistencia. Para efectos de análisis de circuito, el interruptor y el conductor no me van a aportar ninguna resistencia. Pero lo que descubrió fue este señor Ohm, que cuando yo le aplico un voltaje, o sea, yo le aplico una tensión que yo tengo en mi fuente, cuando yo le aplico una tensión a una carga, yo voy a obtener un resultado por acá. Que eso que yo voy a obtener se llama intensidad. Intensidad. Que también lo conocemos como corriente eléctrica. Y que lo vamos a medir en amperios, o sea, su unidad es el amperio. Entonces, esta intensidad es una reacción producto de aplicarle un voltaje a una carga. Y este voltaje es lo que me está dando aquí la fuente, y la carga lo que me está dando entonces es una resistencia. La carga me está aportando una resistencia eléctrica. Y la fuente me está aportando un voltaje. Aquí están mis tres magnitudes presentes: voltaje, resistencia e intensidad. La intensidad va a ser una reacción producto de aplicarle un voltaje a una resistencia. Por eso el señor Ohm dice que es directamente proporcional. O sea que si yo le aplico un voltaje a una resistencia,
yo siempre voy a tener una intensidad. Esa intensidad la voy a medir en amperes. A mí me gusta identificar la intensidad aquí en la parte superior izquierda, después de la fuente, porque la corriente siempre sale de la fuente. Entonces, yo la identifico acá. Ustedes van a ver que en algunos textos probablemente van a aparecer como un bucle aquí internamente. Se hace un bucle y se dice que aquí internamente yo tengo presente la intensidad. Esto que estamos haciendo aquí internamente, este bucle, es exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Es la misma representación, me dice exactamente lo mismo. ¿Por qué lo hago yo afuera? Primero porque me identifica que la corriente sale de la fuente. Y en todo circuito eléctrico, la corriente sale de la fuente, como en este caso, pasa por mi circuito, pasa por la carga, produce una acción en la carga, que en este caso, si es una bombilla, va a producir luz, y luego se va a estar regresando a la fuente. Por eso es que yo lo pongo ahí. Es en la teoría, y eso tenemos que tenerlo suficientemente claro, toda la corriente que salga de la fuente debe siempre regresar a la fuente, la misma cantidad. O sea que si de mi fuente salen 3 amperios, a mi fuente tienen que regresar los mismos 3 amperios. Es la misma unidad de medida. Y esto es una ley de conservación que se debe respetar siempre en los circuitos eléctricos. La corriente que sale de la fuente siempre debe ser la misma corriente que empieza. En este caso tenemos un circuito con un único dispositivo, una única carga, que es una bombilla. Pero si yo tuviera un circuito con más dispositivos acá en centro, entonces el hacer un bucle así me dificulta un poquito más el análisis. Pero yo prefiero no hacer ese bucle internamente, ¿ah?, para que me quede más limpio mi ejercicio y poder realizar un análisis más bonito, más fácil. Pero si lo logran ver en algunos ejercicios, el bucle va a estar presente aquí internamente y significa exactamente lo mismo que esta flechita indicadora. Y ahí tenemos la intensidad presente, ahí tenemos la corriente eléctrica presente. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Una duda? Gracias. Claro. Ok. Entonces, la ley de Ohm lo que hace es relacionar a estas 3 magnitudes físicas, que ya las hemos nombrado, ya las hemos identificado, y nosotros las nombramos, las identificamos precisamente para poder definirlas y para poder hacer diferentes cosas con estas magnitudes que tenemos presentes. La corriente que circula por un circuito eléctrico va a variar de manera directamente proporcional a la diferencia de potencia. O sea, quiere decir que están directamente relacionadas, como expresaba el señor Ohm, e inversamente proporcional con la resistencia de mi circuito eléctrico. Entonces, siempre en un circuito eléctrico yo voy a tener presente resistencia. Y si tengo voltaje aplicado a una resistencia, voy a obtener una intensidad. Entonces, se creó la primera fórmula matemática y de esta fórmula matemática se van a estar derivando algunas otras fórmulas que nosotros vamos a conocer. Pues esa fórmula matemática que relaciona esto que descubrió el señor Ohm me dice que el voltaje siempre va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Y me da aquí las relaciones. Me dice que el voltaje o la V representa el potencial eléctrico en voltios, voltaje o tensión. La I ya sabemos que es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios, sus unidades de medida en ohmios. Entonces, cuando se les pregunte
¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Pues tenemos que decir el ohm. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad? Pues la corriente eléctrica, el amperio, y así sucesivamente. Una cosa es la magnitud y otra cosa es la unidad de medida. Si se le pregunta, mencione 3 unidades o 3 magnitudes presentes en un circuito eléctrico, pues tendríamos que hablar de voltaje, resistencia, intensidad y potencia, cualquiera de esas 3 magnitudes. Pero si decimos ohmios o amperios, está mal o está incorrecto, porque lo que le estamos preguntando es sobre las magnitudes eléctricas. Por eso tenemos que tenerlo suficientemente claro. Pues una vez que hemos definido esta fórmula matemática, nosotros podemos regresar a nuestro circuito básico. Y a partir de ahora, entonces, vamos a sustituir nuestra bombilla, que era el indicativo, por la resistencia tradicional, el símbolo de la resistencia tradicional que nosotros utilizamos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener la fuente, que en este caso es una batería, vamos a tener el interruptor, ahora vamos a tener la carga representada por una resistencia y vamos a tener el conductor eléctrico que se encarga de unir todos esos elementos. La carga representada por una resistencia lo que hace es representar a todos los elementos. Esta carga podría ser la bombilla que acabamos de ver, pero esta resistencia podría representar un refrigerador, una cocina, un microondas, unos parlantes, un abanico, un aire acondicionado, una antena, un radio. Cualquier elemento que nosotros conectemos lo vamos a representar como una resistencia, porque ya sabemos que todo nos aporta resistencia a nuestro sistema. Y que entonces con esa resistencia nosotros podemos ya realizar algunos cálculos adicionales. Entonces, ese va a ser nuestro circuito básico. Ahora, la ley de Ohm se aplica a la totalidad de un circuito o a una parte del mismo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita estamos trabajando con un circuito básico como este, un circuito que solamente tenemos un elemento, un dispositivo, una carga. Pero si tenemos un circuito mayor que tiene muchos elementos, nosotros lo podemos aplicar, como dice el enunciado, en una parte del circuito o en todas las partes del circuito. Podemos hacerlo por etapas y ahí es donde vamos a llegar posteriormente. Analicemos la parte del circuito que analicemos, siempre se va a cumplir la ley de Ohm. O sea que, aunque sea por partes, aunque sea todo el circuito, la ley de Ohm va a ser aplicada para cualquier circuito eléctrico que estemos analizando. Entonces, de la ecuación anterior, de la fórmula matemática que ya nosotros conocíamos, que era precisamente la que está en el centro acá, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, nosotros podemos derivar otras dos fórmulas. Una que me dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia y otra que me dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Entonces, ahora no tenemos una fórmula, sino que tenemos 3 fórmulas matemáticas para encontrar las 3 magnitudes que nosotros necesitamos encontrar. Encontrar la intensidad, encontrar el voltaje y encontrar la resistencia. Magnitudes básicas. Todavía nos falta definir qué va a pasar con la potencia eléctrica. Pero en este caso, la ley de Ohm, esto se llama ley de Ohm, la ley de Ohm me va a definir a mí las 3 magnitudes primordiales, básicas: intensidad, voltaje y resistencia. Y aunque pareciera difícil estas 3 formulitas, que son fórmulas cortas, pero a veces uno tiende a confundirse un poquito con las fórmulas.
Para eso entonces se ha ideado generar un triángulo que llamamos el triángulo de la ley de Ohm para que sea más fácil de trabajar. Entonces, este triángulo está compuesto de la siguiente forma. Entonces, esta línea que tenemos acá, que está haciendo esta función horizontal, la vamos a interpretar como una división, o sea, división. Y esta otra línea que tenemos acá, que está en forma vertical, la vamos a identificar como una multiplicación. Quiere decir que si yo quiero encontrar el voltaje, este que estoy señalando acá, yo tapo el voltaje con mi dedo o con cualquier cosa, y entonces yo digo que mi voltaje es igual a la intensidad, y esta línea me indica multiplicación, la intensidad por la resistencia. ¿Ok? Eso es lo que me indica. Si yo lo que quiero encontrar es la resistencia, entonces tapo la resistencia y ahora me dice que la resistencia es igual al voltaje dividido, porque está la línea de división, voltaje dividido entre la intensidad. Y si yo lo que quiero encontrar es la intensidad, pues yo digo que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y son las mismas tres fórmulas que acabamos de ver anteriormente, las fórmulas de la ley de Ohm, y que las tenemos aquí en este pequeño resumen. Esto es lo que acabamos de hacer. Si quiero encontrar el voltaje que está en rojo, me indica que es intensidad por resistencia. Si quiero encontrar la intensidad, me indica que es igual al voltaje entre la resistencia. Y si quiero encontrar la resistencia, me indica que es igual al voltaje entre la intensidad. Pues ahora tenemos que conocer 6 conceptos fundamentales para la ley de Ohm, que son claves para nosotros poder entender la ley de Ohm. Necesitamos aclarar estos conceptos para tener un poquito más dimensionados algunas otras cosas. Vamos a hablar de 6 conceptos, pero al final nosotros hay unos elementos que no los vamos a estar utilizando, pero sí queremos que están presentes y tenemos que tener referencia de que están presentes en nuestros circuitos eléctricos. El primero es el término de carga eléctrica. Entonces, recuerden cuando hablábamos de nuestro átomo, un átomo como el que estamos viendo en la imagen, en donde nosotros decíamos que el único elemento que se mueve dentro del átomo es el electrón. El electrón es el único elemento que se mueve y es el único que nosotros podemos manipular. Y al manipular el electrón, nosotros podemos adicionarlo o sustraerlo a la materia. O sea, yo puedo hacer que un elemento tenga más electrones o menos electrones. Si yo a un elemento le pongo muchos electrones, o sea, le adhiero electrones, yo lo estoy convirtiendo negativamente porque el electrón es negativo. Si por el contrario yo a un elemento le quito electrones, entonces lo estoy convirtiendo positivamente porque le estoy dejando más protones que electrones. Esto es lo que nosotros conocemos como carga eléctrica. Es lo que hacemos, por ejemplo, en las baterías. Las baterías van a tener un polo positivo y un polo negativo. En el polo positivo vamos a tener muy pocos electrones o no vamos a tener electrones. En el polo negativo vamos a tener más electrones que protones. Entonces nosotros le damos carga a un elemento, lo cargamos a ese elemento. Y esa carga de esos electrones, que es la unidad básica de la carga, lo nombramos con una magnitud que se llama carga eléctrica y que la unidad de medida es el coulomb y que lo denominamos con la letra C. Esa es la unidad de medida. Ya tenemos otra magnitud,
La magnitud se llama carga eléctrica y su unidad de medida es el coulomb y lo nombramos con la letra C. Esto únicamente para efectos de conocer de que existe, para efectos de lo que vamos a ver en análisis de circuitos y en cálculo de circuitos eléctricos, no vamos a estar aplicando la carga eléctrica, pero sí necesitamos conocer de qué existe y cuál es su denominación. La segunda es la corriente eléctrica. Ya nosotros sabemos que corriente eléctrica es ese flujo de electrones o esa carga a través de un conductor en una unidad de tiempo. Eso quiere decir que ahora me aparece el término unidad de tiempo, que no lo habíamos estado utilizando hasta ahora. Que la intensidad o la corriente eléctrica va directamente relacionada con el tiempo. Que la corriente la vamos a medir en amperios y que un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo. O sea, que el amperio está relacionado también con la carga eléctrica, porque la carga eléctrica ya vimos que está relacionado con la cantidad de electrones que nosotros le damos a un elemento. Voy a retroceder un momentito por acá al circuito básico para explicarles un momentito. Entonces, la intensidad, ya nosotros sabíamos que la intensidad es la reacción que va a estar presente en mi circuito acá cuando yo aplico un voltaje a una resistencia. Pero yo lo que estaba diciendo anteriormente es que esa intensidad se va a venir por mi circuito a realizar una acción en mi resistencia y se va a regresar hasta la fuente. O sea, la intensidad va a estar presente por todo el circuito eléctrico, por absolutamente todo el circuito. Entonces, lo que dice la teoría que estamos viendo es que si yo mido intensidad en este punto aquí arriba, que estoy poniendo aquí en este punto, lo que me está diciendo es la cantidad de electrones que están pasando por este punto en un instante de tiempo, en un segundo. Eso es lo que me está dando de referencia la intensidad. Y que si yo mido intensidad aquí en este punto de acá, también me va a decir cuántos electrones están pasando por aquí en un segundo de tiempo. Y si lo mido por acá, también me va a decir cuántos electrones están pasando en un segundo. Entonces, es una unidad de medida de corriente que está circulando por mi circuito. Eso es lo que me dice la teoría que está sucediendo. Entonces, sigamos aquí. Eso es la curva. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico, que lo medimos en voltios y que permiten el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una zona de potencial muy alto a una de potencial muy bajo. Dicho en otras palabras, el voltaje es lo mismo que diferencia de potencial, que es lo mismo que tensión, es el flujo de las cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas son electrones. Entonces, el potencial, el voltaje, es el flujo de electrones a través de un cable, a través de un conductor, tal y como lo habíamos definido anteriormente. Eso es el voltaje. Luego vamos a tener los elementos conductores, que son las sustancias o materiales por donde esas cargas se van a mover libremente. Los materiales conductores por los cuales nosotros construimos los cables son elementos de metal de cobre, generalmente, que tienen una buena conductividad y que nos permiten mayor facilidad para que haya flujo de electrones, o sea, que nos aportan muy poca resistencia a ese flujo de electrones. Y conductores tenemos de dos tipos. Tenemos conductores que llamamos ómicos y tenemos conductores no ómicos. ¿Cuál es la diferencia? Los conductores ómicos
son aquellos que cumplen con la ley de Ohm a cabalidad. O sea, que es decir, que la resistencia es constante a una temperatura constante y que no van a estar dependientes de la diferencia de potencial que se les esté aplicando. Por ejemplo, todo lo que son conductores metálicos de tipo de cobre o de aluminio o de plata o de oro. Los conductores no óhmicos son todos aquellos conductores que no siguen la ley de Ohm, es decir, que la resistencia va a estar variando dependiendo de la diferencia de potencial aplicado. Por ejemplo, componentes de aparatos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, etc. Hay en estos equipos materiales que se llaman no óhmicos, o sea, que tienen variabilidad de la resistencia, o sea, que su resistencia es variable y dependen de el voltaje que se les aplica. Pues son dos variantes de conductores que existen en el mercado. En cuanto a los aislantes, ya sabemos que son las sustancias o materiales que resisten a ese movimiento de las cargas o del flujo de electrones, o sea que tienen mayor resistencia a ese flujo de electrones y que por eso se consideran malos conductores pero muy buenos aislantes. Dentro de esos ya sabemos que tenemos el agua, la madera, el vidrio, corcho, las baquelitas, las porcelanas, etc. Son todos esos materiales que, aprovechando que tienen esas condiciones aislantes, nosotros los usamos para aislar materiales que son conductores. Por ejemplo, el forro de los cables, el cable como tal es un material conductor y el forro viene a ser el aislante. Aislantes también para conductores. El tape eléctrico, por ejemplo, es un material que es muy aislante, entonces nosotros lo utilizamos precisamente para aislar los conductores y no sufrir descargas eléctricas en ningún momento. Luego tenemos la resistencia eléctrica, ese es el sexto elemento. La resistencia eléctrica es la dificultad con que las cargas eléctricas, o sea, los electrones, van a estar pasando a través de ese punto. Y ya sabemos, ya lo hemos dicho, todos los materiales tienen resistencia eléctrica y todos los dispositivos que nosotros conectemos a un circuito eléctrico va a tener resistencia eléctrica. Ya vimos que también existen conductores óhmicos y no óhmicos y que eso depende de la diferencia de potencia. En cuanto a la resistencia, obviamente todos los equipos no van a tener la misma resistencia, van a tener resistencias específicas, pero también vamos a tener dispositivos que nosotros vamos a estar conectando a nuestro sistema que podrían tener alguna resistencia variable. Aquí no los vamos a tomar como resistencias variables porque son elementos que se usan más en la parte de electrónica. Y los análisis que vamos a hacer acá de circuitos eléctricos, nosotros los vamos a hacer con resistencias fijas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la resistencia es de 10 ohms, que la resistencia es de 7 ohms, que la resistencia es de 15 ohms. O sea, siempre le vamos a dar valores fijos a nuestra resistencia para realizar el análisis de datos. Entonces, puntos claves para recordar. Primero, el voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. El voltaje es nuestra fuerza electromotriz que genera ese flujo de electrones y la resistencia es la oposición a ese flujo de electrones. Segundo, que la ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente y también a la relación entre voltaje, corriente y resistencia, que son las tres magnitudes que nosotros tenemos presentes en nuestro circuito eléctrico.
Y luego la tercera, que los circuitos o componentes que obedecen a esa relación de esa primera ley de Ohm, que es voltaje es igual a la intensidad por resistencia, son conocidos como circuitos ohmicos y que presentan gráficos corriente-voltaje que son lineales y pasan por el punto cero. Esto no lo vamos a ver, la cuestión de gráficos de corrientes y gráficos de voltaje, porque se nos complicaría un poquito más el tema. Entonces, nada más vamos a dejar claro que existe una relación entre esas tres magnitudes y que ya la vimos en la ley de Ohm, el triángulo de la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y que de ahí derivamos otras dos formulitas adicionales, como que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia y que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Pues son las formulitas que debemos de manejar ágilmente, fácilmente, tenerlas bien referenciadas para que no se nos confunda. ¿Entiende? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, claro, profe. Todo claro, profe. Todo claro, profe. De acuerdo. Ok, perfecto, gracias. Entonces vamos a empezar con unos circuititos básicos y a partir de ahí vamos a ir ampliando un poquito más los circuitos para ir resolviendo un poquito de circuitos más complejos. Entonces, veamos aquí el primer problema. Nos dice, calcule la resistencia eléctrica de un resistor, o sea, un resistor es una resistencia que presenta 10 amperios de corriente y 200 voltios de diferencia de potencia. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La resistencia, el dispositivo o carga. Aquí lo tenemos identificado con el símbolo de pregunta. ¿Qué nos están dando? Dos datos. El voltaje o la diferencia de potencial, que es de 200 voltios, y la intensidad, que es de 10 amperios. Entonces, me están dando la intensidad acá. Ya sabemos que la intensidad es cuando yo aplico un voltaje a una resistencia, obtengo la intensidad. Fundamental y que tenemos que tener muy claro. Cuando yo necesito calcular algo en un circuito eléctrico, por fuerza necesito dos magnitudes, o sea, necesito dos datos. En todo, yo necesito dos datos y si no me los dan, yo tengo que conseguirlos por alguno otro lado. Aquí me están dando la intensidad y me están dando el voltaje. Son los dos datos. O sea, yo ocupo la intensidad y ocupo el voltaje para poder encontrar la resistencia de mi circuito. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo. Entonces, aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Si me están pidiendo la resistencia que está acá, mi fórmula sería resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. O sea, que resistencia es igual al voltaje entre intensidad. O sea, que es igual a 200 voltios, que es mi voltaje, dividido entre los 10 amperios, que es mi intensidad. Y eso me da igual a 20 ohmios. O sea, que mi resistencia en mi dispositivo o carga es de 20 ohmios. Ese es el valor que me están solicitando. Pero para poder encontrar este valor de 20 ohmios, yo necesito tener dos magnitudes cualquiera. Siempre tener presente el triángulo de la ley de Ohm. El problema número 2 me dice, una carga tiene una resistencia de 54 ohmios. Ahora me dice, ¿cuál es la corriente si se conecta a una batería de 9 voltios? Entonces, me están diciendo que la carga del dispositivo es de 54 ohmios, me están preguntando la corriente, o sea, la intensidad, y me están dando el voltaje.
Ya tengo presente dos magnitudes, tengo presente el voltaje, tengo acá, y tengo presente la resistencia de la carga. Y me están solicitando entonces la intensidad, la corriente eléctrica acá en este, pero necesito mis dos magnitudes. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Igual, mediante la ley de Ohm, me dice que la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y entonces, la intensidad es igual a los 9 voltios dividido entre los 54 ohmios de la resistencia, y eso me da igual a 0,16 amperios. Esa va a ser la intensidad para este circuito que me están preguntando aquí. Damos otro ejercicio. Me dice, una carga tiene una resistencia de 54 amperios. ¿Cuál es el voltaje? Ahora me están pidiendo el voltaje en sus terminales y por el conductor pasa una corriente de 200 miliamperios. Ojo, me dice por el conductor. Y ya habíamos dicho anteriormente que si yo mido en este punto, si yo mido en este punto, si yo mido en este punto, en este punto, yo siempre voy a tener una corriente presente, que es la misma corriente para este ejercicio. Y esa corriente va a ser de 200 miliamperios. Entonces, lo que me están solicitando ahora es el voltaje. La incógnita es el voltaje. Pero me están dando la intensidad y me están dando la resistencia. O sea, me están dando dos magnitudes, que es lo que yo necesito para encontrar el resultado de este ejercicio. Entonces, aplicando la misma ley de Ohm o la otra fórmula, yo digo entonces que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. O sea que va a ser igual a 200 miliamperios. Miliamperios son milésimas de amperio. O sea, si yo divido un amperio entre 1000, me va a dar 200 miliamperios. 200 miliamperios dividido entre 54 ohmios, y eso me va a dar 10.8 voltios. Ese va a ser el voltaje que yo voy a tener presente en mi circuito eléctrico. Ahora, Profe, con permiso, multiplicado sería, ¿verdad? No dividido. ¿no? Sería multiplicado, no dividido. Estamos buscando el voltaje aquí arriba. Por eso sería I por R, la intensidad por la resistencia. Ya, es que aquí sí está malo, aquí está ¿cómo se llama? Dividido en esta parte. Es multiplicado I por R, tal como está aquí. Intensidad por resistencia. Sí, correcto. Correcto, gracias por la aclaración. Correcto. Ok, entonces aquí tenemos el mismo circuito sencillo, pero con valores diferentes. Acá tenemos el voltaje, que ahora es de 12 voltios. Tenemos la resistencia, que es de 10 ohmios. Y ven que aquí aparece el bucle interno. Este bucle indica que hay una corriente acá internamente. Hay una corriente circulando, o sea, una intensidad. Eso es exactamente lo mismo que hacer lo que yo hago aquí. Y yo voy a tener una intensidad. Es exactamente lo mismo. Esta intensidad viene a ser lo mismo que esta intensidad de acá. Y aquí tengo las fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Y acá tengo la resolución. ¿Qué me falta aquí? Pues definir la fórmula. Cuando vamos a hacer ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito. Una vez que analizamos el circuito, definimos las fórmulas. Entonces, siempre tengo que poner la fórmula. Voy a ponerla aquí. Entonces, me dice que si yo voy a encontrar la intensidad, que eso debe ser igual la intensidad
va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Siempre pongo la fórmula primero, luego sustituyo los valores de la fórmula conservando las unidades de medida, en este caso el voltio y el ohmio, y luego obtengo el resultado también con su unidad de medida. Si yo pongo aquí 1.2 y no le pongo A, está malo, porque tengo que poner las unidades de medida. Pues aquí estoy diciendo que la intensidad es igual al voltaje entre resistencia, sustituyo el valor del voltaje de la resistencia y realizo la operación. En este otro caso, yo necesito encontrar la fórmula del voltaje. Yo digo que el voltaje va a ser igual a la intensidad por con X, por la resistencia. Construyo la fórmula, me quedó, va a cambiarlo porque quedó un 1 ahí. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Pongo mi fórmula, sustituyo los valores conservando sus unidades y resuelvo. Aquí la resistencia, entonces la resistencia va a ser igual a ¿qué? Al voltaje dividido entre la intensidad. Y ahí tengo las fórmulas para cada uno de ellos y su correspondiente resolución. Así tengo que hacerlo en los ejercicios siempre. La fórmula, cambiar los valores, conservando sus unidades y obtener el resultado. Entonces, aquí la corriente que va a estar circulando es de 1.2 amperios. Mi voltaje ya sabemos que es de 12, sin embargo hacemos la comprobación, y la resistencia ya sabemos que es de 10 ohmios, sin embargo hicimos la comprobación para asegurarnos que el valor sea el correcto. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Todo claro, profe. Ninguna, profe, todo bien. Muy bien. Claro. Entonces, vamos a dejarlo por acá porque ya la próxima semana empezaríamos a trabajar con circuitos un poquito más complicados. Hasta ahorita hemos trabajado con el circuito básico, ¿verdad? Que es con un solo elemento. Ya empezaríamos a aplicar mayor cantidad de elementos, mayores resistencias y ver cuál es el comportamiento de esas magnitudes para cada uno de esos circuitos que vamos a estar hablando. Entonces, para no cortar el tema, mejor dejamos esa parte de la aplicación de la ley de Ohm para circuitos más complejos para la próxima semana. Recordarles el laboratorio, el examen práctico está en la plataforma, que ya está ahí a partir de hoy y que estamos con plazo hasta la próxima semana. Y creo que será solo eso, ¿verdad? Y que el examen sería entonces de hoy en 8 y que sería sobre el quiz número 1, el quiz número 2 y el quiz número 4. Si no tienen alguna duda, algún comentario, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Que pasen muy bien. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe.